filtrado involucra que vos ya tenés la señal y le haces cosas para sacar cierta información de esa señal. Pero la parte de llegar a obtener la señal también es una parte muy importante de lo que hacemos nosotros. De hecho, usualmente lo más común es que nosotros estamos rodeados de los cables de electricidad, ¿no? Y esos cables de electricidad tienen una señal muy particular, de la misma manera que el electrocardiograma tiene esa señal con el piquito y qué sé yo, los cables que tienen la electricidad tienen una señal de alterna, que es una onda que es como una viborita, digamos, una senoidal se llama, que sube y baja a 50 ciclos por segundo, o sea, 50 veces por segundo la señal hace esto, y como están todos los cables que tenemos alrededor, todos los aparatos y todo, eso trata siempre de interferir con los circuitos de medida. Y lo primero que se hace cuando nosotros medimos y tenemos esa interferencia, nosotros queremos tener el electrocardiograma, pero se nos mete esa víbora horrible que no nos deja ver, entonces ahí se usa, por ejemplo, el filtrado para tratar de sacar. A nosotros nos gusta decir que si hay que filtrar es porque hicimos mal el trabajo nuestro, que era que la señal se mida bien de movida, digamos, como el cable del micrófono está bien conectado, no tiene que haber, bueno, lo mismo en nuestro caso. Estos son algunos ejemplos de electrodos. Entonces, estos electrodos están pensados para eso. Distinto es el caso cuando ya queremos ir a aplicaciones más como las que les vamos a contar hoy, que son aplicaciones en una performance artística, donde tienen que estar más tiempo puestos, donde el uso que se le va a dar, en principio, es medio desconocido, la persona se va a estar moviendo, van a estar en lugares que no es un consultorio médico, y los electrodos van a ser colocados por mí, que soy electrónico por ahí, no soy médico, no sé de electrónica, estudié un poco de esto para más o menos saber con qué estoy trabajando, pero no la tengo tan clara. O por Alejandra, que aprendió en los últimos años bastante, pero bueno, tampoco es experta en ponerse los electrodos. Entonces, cuando queremos equipos que funcionen así, es distinta la característica de lo que queremos poner. Esta foto es de lo más avanzado que estamos trabajando, que son electrodos que se llaman capacitivos. Acá dice no invasivos, pero los anteriores también eran no invasivos. Un electrodo invasivo es uno que, por ejemplo, se usa para los músculos, que te clavan una aguja para llegar a un músculo profundo y te miden, y eso no es ideal por un montón de cuestiones. La idea es llevar las cosas a que no sean invasivas. Y este es un electrodo capacitivo que mide sin ni siquiera tocar la piel. Esto es una capa aislante, más conocida como cinta scotch, que evita que el metal toque la piel, y entonces mide sin tocar directamente. En esto, el director del grupo nuestro, Enrique Spinelli, lo puedo decir porque, bueno, realmente está al top nivel mundial de esta investigación, lo cual lo digo porque me da orgullo que tengamos en un laboratorio de acá alguien que está a top nivel mundial de algún tema, y hay un montón, ¿no? Pero él es uno con esta investigación. Las pruebas lucen por ahí menos glamorosas que en otros laboratorios. Acá están comparando el funcionamiento de uno de estos electrodos capacitivos con un electrodo de estos que les mostraba recién, que se pega, los típicos electrodos médicos, y acá hay un experimento donde se estaba midiendo encima de la ropa, o sea, pueden poner los electrodos por sobre la ropa y medir la señal cardíaca, que es un gran logro por ahí, muy interesante, que pueda haber una capa completamente aislante, y si bien parece poco, pero está muy lejos el electrodo de la piel al haber una remera adentro, y encima el algodón, que parece algo súper inocuo, qué lindo el algodón, resulta que tiene un ruido electrónico tremendo que arruina las medidas, y entonces es difícil medir a través de la ropa por ese motivo. No es que el algodón tenga ruido eléctrico, sino que favorece que se meta el ruido en la señal. Bueno, hablé mucho de la señal del corazón. Hay todo el cuerpo maneja todas las células. Las células son maquinitas que usan todo el tiempo la cuestión esta de la manipulación de iones para funcionar. Todas usan estas señales eléctricas. Las más conocidas son el electrocardiograma, el electroencefalograma también es muy conocido, que son las ondas que se miden del cerebro cuando ponemos electrodos en la cabeza. Esos electrodos ya hay que ponerlos con gel, que se pega, es muy incómodo, mancha, es medio difícil armar el setup. Un investigador una vez me hizo una analogía que me encantó, que es las neuronas adentro de nuestra cabeza, podemos verlas como personas en un estadio de fútbol. Si nosotros abriéramos un agujero en el cráneo y metiéramos un electrodo adentro, un microelectrodo, podríamos
llegar, es como meter un micrófono ahí entre la multitud y podríamos llegar a captar lo que dicen, no sé, 10, 20 personas que están alrededor de ese micrófono. Eso se hace. Pero cuando uno pone los electrodos por arriba de la cabeza, o sea, desde afuera, es como estar parado a 3 cuadras del estadio. Y uno solamente puede escuchar cuando todos gritan gol al mismo tiempo o algo así, digamos. Entonces, estas señales que conocemos como electroencefalograma y son ritmo alfa, ritmo teta, estos ritmos que tienen distintas frecuencias, son eso un poco, son señales que solo las podemos ver cuando un montón de neuronas están haciendo algo al mismo tiempo, y son pocos los casos en los que eso sucede. Hay investigaciones que lo relacionan algunos con estados emocionales, algunos son bien conocidos, por ejemplo, el ritmo alfa, que es este que se ve acá, es algo que las neuronas se ponen a hacer cuando están paveando, digamos, cuando no están haciendo nada importante, y empiezan a hacer este ritmo alfa, nadie sabe bien por qué. Y por ejemplo, si yo cierro los ojos, en el centro de procesamiento visual, que está siempre al palo trabajando, si cierro los ojos y me calmo, y no imagino nada visual y me quedo bien tranquilo, empiezan todas las neuronas esas a hacer este ritmo, porque no están haciendo nada, y algo tienen que estar haciendo, o andás a ver la causa, pero empiezan a hacer esto. Y eso es el ritmo alfa, que está asociado entonces a estados de relajación, porque justamente cuando el cerebro no está procesando. Otros ritmos, por ejemplo, cuando yo imagino que voy a mover una mano, hay un pedazo del cerebro que empieza también a hacer un ritmito, como que hay algunas cosas de estas que pasan, es muy interesante, es muy amplio el tema. Pero bueno, esto pasa cuando hay muchas neuronas juntas haciendo algo todo al mismo tiempo. O sea que, por ejemplo, un pensamiento que puedo pensar en la letra A, ni idea dónde está eso, pero seguro que están unas poquitas neuronas metidas ahí adentro, nunca lo voy a poder medir. Medir sentimientos, por ejemplo, un sentimiento de miedo o de alegría. Eso, por lo que yo no soy experto en esto, por lo que he leído, está como un poco en discusión. Hay trabajos que dicen que sí, que asocian, porque ahora lo que está bueno esto de la inteligencia artificial que habrán escuchado hablar es que se le puede dar un montón de información y la máquina, sin que yo sepa bien por qué o cómo lo está haciendo, me dice qué está pasando. Porque hace correlaciones que las personas les cuesta mucho ver, pero a la máquina las ve más fácil. Entonces hay trabajos donde se ha hecho y se ha mostrado que hay una correlación entre estos ritmos y las emociones. Y sin duda que la relajación está asociada a ciertas emociones, y eso se puede ver en un ritmo alfa, eso claramente que sí. Después hay trabajos que dicen que no, que estas correlaciones no son tales, y lo último que yo leí es que está medio en duda, algunos dicen que sí, otros que no. Y también lo que pasa es que estas señales son muy, muy particulares de cada persona. Ya de por sí todos tenemos una forma distinta de la cabeza, pongamos, que parece ridículo, pero en algo afecta a cómo se miden las cosas. No necesariamente todos los cerebros aprendieron exactamente igual en los mismos lugares a procesar la misma información, si bien es en todos bastante similar en todas las personas, pero puede haber pequeñas diferencias. Y bueno, y muchas cosas que se desconocen aún, que nos dan las particularidades que tenemos y que hacen que no sea exactamente siempre igual los procesos cerebrales en todas las personas. Entonces, también eso hace que sea un poco difícil de evaluar la cuestión de qué emociones estoy captando con ciertas cosas. Creo, esto es una opinión personal, y creo que eso es lo que también nubla un poco esto de estas investigaciones, como por ejemplo asociar las emociones a estados cerebrales, a estos ritmos cerebrales. Otro tipo de señales, como la resonancia magnética funcional, que muestra dónde el cerebro está usando mucha sangre, mucho oxígeno de la sangre, esas creo que están más cerca de revelar cuestiones como esa. Pero la verdad es que no conozco mucho del tema. Bueno, y por último, les muestro pero de las que vamos a hablar más después, que son las señales musculares, o el EMG, que como característica tiene que son como más rápidas que las otras. Ven, estas son como tranquilitas, estas son como un pasto loco, que lo que podemos ver sin duda es que cuando el músculo está haciendo fuerza, son más grandes, y son más tipo salvajes, y cuando no, esto que vemos acá es como el ruidito que se ve siempre cuando no estoy midiendo nada, porque el ruido siempre está, o sea, todo genera ruido y siempre está. El desafío nuestro como ingenieros electrónicos es lograr que sea lo más chiquito posible, o sea, que nuestro equipo no meta más de lo que ya hay, y eso siempre está. Esto no proviene del cuerpo, puede provenir del electrodo, andás a ver de un montón de fuentes,
pero cuando aparece la señal de EMG resalta entre el ruido y aparece y se ve. En eso, una cosa linda de los músculos es que son una ventana al cerebro, pero tenemos un amplificador natural que son los músculos, porque cuando nosotros tenemos la voluntad de movernos o de hacer algo en particular que involucre nuestro cuerpo, en algún lugar esa neurona está ahí tirando la orden, a no saber por qué, de mover el dedito. O yo estoy haciendo este gesto, que no lo estoy controlando bien, pero en algún lugar hay algunas neuronas que están diciendo que yo haga esto. Y medir lo que dicen esas neuronas sería imposible. Pero ¿qué pasa? Esa neurona genera este potencial de acción que les contaba hoy, que estaba en todo el cuerpo, que viaja, hay unas neuronas especiales que tienen una cola larga, que son nervios se llaman, y viaja entonces ese potencial de acción por el nervio, y va hasta el músculo, y en el músculo hay una cosa que se llama juntura neuromuscular, que es donde esa cola de la neurona termina con ese impulso eléctrico, y ¡pra! Se empieza a desparramar por todas las fibras musculares que están conectadas a esa colita de esa neurona. Y ese potencial de acción, que era uno que viajaba por el nervio, de repente llega a las fibras musculares y se empieza a propagar y a desparramar por todas las fibras musculares, dando la orden de contracción. Cuando se propaga ese potencial por el músculo, todas las fibras musculares se contraen al mismo tiempo y entonces genera el movimiento. Con lo cual teníamos una neuronita que tiró una chispa, una chispita que viajaba por el nervio, y de repente en el músculo se larga toda una cascada de actividad, y eso es fácil medirlo desde afuera. Eso se ve justamente como esta señal que vemos acá. No es que son más grandes las señales que se mandan, sino que se mandan más seguido. Se aumenta la frecuencia. Y cuando queremos hacer todavía más fuerza, el cuerpo lo que empieza a usar es estrategias para usar otros músculos. Estamos levantando algo con la mano, pero no podemos y queremos hacer más fuerza, y el cuerpo empieza a reclutar de alguna manera, que andás a ver cómo lo calcula, porque es muy grosso el cuerpo, y empieza a usar los músculos de las piernas, de la espalda, de todas partes, para ayudar de alguna manera a ese movimiento que estamos tratando de hacer. Ese es el funcionamiento, y entonces por eso es interesante pensarlo como una especie de amplificador natural de lo que está pasando en el cerebro. Y no necesariamente tiene que haber movimiento para que esto pase, ¿no? Ya con la intención de movimiento, obviamente siempre está ligado a querer hacer movimiento, pero a veces con una intención de movimiento ya empieza a haber un poquito de estas señales, podemos empezar a medirlas, y cuando empezamos a mover ya se ven más grandes, pero aún con movimientos muy pequeños ya empiezan a aparecer. Ponemos los dos electrodos, medimos los potenciales que pasan por el músculo ahí, y esta es una medida muy bonita donde se ven los potenciales de acción esos individuales. Esto es cada pulsito que el cerebro estaba mandando para contraer el músculo. Esta es una medida que hicimos nosotros, que me encanta porque se ven los potenciales de acción individuales. Cuando empieza a hacerse más fuerza, y acá esto es un experimento donde se estaba empezando a hacer cada vez más fuerza, esto era midiendo acá en el brazo, que ahora les muestro cómo mueve los dedos, pero con el dedo anular, apenas empezando a querer levantarlo. Cuando apenas que todavía ni se mueva estaba la intención de levantarlo, ya empezaban este trencito que se ve acá, y cuando ya se empezaba casi a mover, empezaba a acelerarse el trencito de impulsos. Tienen los tendones, están agarrados a los dedos, pero son como sogas, no hacen nada, son como hilos que están agarrados a los dedos, y los músculos que mueven los dedos están mayormente, hay algunos músculos en la mano, pero mayormente los que hacen fuerza están acá en el brazo, y tiran de los tendones y mueven los dedos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber qué está pasando con los dedos, puedo poner todos los electrodos acá y ver cómo se van moviendo, y acá es un experimento, este es mi brazo, acá hay varios electrodos para medir electromiograma, y en estos grafiquitos se ve que en esto, cada uno de estos es lo que medía cada uno de estos electrodos que están acá puestos a lo largo de todos estos músculos. Y cuando yo movía el dedo meñique, bueno, se mueven estos y estos no. Cuando movía el dedo anular se mueven, bueno, varios. Y cuando movía el dedo índice se mueven otros músculos.